La mitad de los niños y adolescentes de nuestro país son pobres y eso lo determina un informe que realizó UNICEF. Sí, me parece que era interesante profundizar un poco en esto, ¿no? No cabe la menor duda. Ayer era una de las cifras que le marcábamos en este espacio, hablando sobre esta publicación que ha hecho UNICEF, que tiene quizás un punto de contacto con las cifras habituales que uno conoce de mediciones habituales como es la del INDEC. Pero acá se abre otro panorama y es una visión un poco más global que tiene otros ingredientes, no solamente las cifras duras que marca el Instituto de Estadísticas y Censos. Sí, no solo se habla de una pobreza en términos económicos, materiales, sino también en términos sociales, estructurales, que hablan de el servicio de agua, de cloacas, de un hábitat como corresponde, una vivienda, un techo. Son muchas las cuestiones que engloba este índice que ha elaborado UNICEF con una cifra que preocupa. Sí, y la idea es marcar un poco esta situación para entender por qué hablamos de la mitad de los chicos pobres de 0 a 17 años, teniendo en cuenta que hay algunas diferencias con lo que marcan las cifras más duras del INDEC. Y esta es la metodología que ha utilizado UNICEF. Me parece que vale la pena entender un poco qué tipo de pobreza hablamos y a qué tipo de niños apuntamos. La metodología une dos vertientes de análisis y de datos. Una llamada la monetaria, donde se analiza el costo de la canasta básica y los ingresos de los hogares, para tener en cuenta, es decir, la famosa canasta básica que mide la pobreza y la indigencia, la canasta básica total, bueno, números y los ingresos en los hogares, cuánto gana el jefe o la jefa de familia, cuánto es el ingreso si trabajan los dos, si es un hogar con algún ingreso en negro, informal. Bueno, todo esto tiene que ver con la parte netamente monetaria y la otra es la no monetaria, y ahí nos detenemos también en este tipo de ingredientes. Sí, ¿no? Lo mencionábamos, también lo comentábamos. Por un lado, la privación de derechos, educación, protección social, vivienda adecuada, acceso al agua, algunas cuestiones que son fundamentales para tener una buena calidad de vida en general, más allá de lo estrictamente económico que mencionábamos anteriormente. Es más abarcativo, tiene una mirada mucho más social, es decir, aquella persona, aquel chico que no tiene un hogar constituido, con acceso al agua potable, sin saneamiento, digamos que no tiene ni siquiera por ahí un baño adecuado, se la considera dentro de esta porción. Por eso hablamos de 6,5 millones de chicos pobres. Y detrás de cada una de estas cifras hay historias, ¿no? Hay familias, hay niños, hay padres que están atravesando una situación realmente dramática y preocupante que obliga a una reflexión necesaria, ¿no? Seguramente. Y vamos a escuchar especialistas que abordan esta temática no solamente a nivel país, sino también en Bahía Blanca. Acá en la ciudad, por lo menos, el Consejo de Niñez ya desde julio viene planteando la emergencia de la niñez. La gente de las orquestas barriales también vino planteando eso. Hay una asamblea que se viene reuniendo y viene presentándole a la municipalidad los informes de la situación. Y bueno, se viene avisando de esto hace tiempo y cada día es más complejo, ¿no? O sea, es un problema que se va agudizando. Teniendo en cuenta la propia experiencia y el trabajo de campo que realizan, ¿cuáles serían los principales factores que hacen que sean los niños hoy tan vulnerables al punto de alcanzar una cifra tan significativa? Diríamos así, cada vez que hay una crisis social, el epicentro está en un lugar, pero digamos las primeras consecuencias, como te decía, se reproducen o sea, aparecen en los extremos, en la vejez y en el otro extremo que es la niñez y la adolescencia. El tema es político, diríamos, es decir, son decisiones políticas y económicas que generaron estas condiciones y bueno, no hay otra respuesta, no es que diríamos así, hay una crisis en algún lugar y que ha provocado esto, no, acá hay decisiones políticas y económicas que han puesto a la gente en esta situación. El drama, digamos, de esto es que no hay posibilidad de percepción de futuro. Entonces, si no hay percepción de futuro, entonces da lo mismo. Ver en el otro un problema solamente o una dificultad, bueno, es ahí donde empiezan los procesos de etiquetamiento sobre determinada gente. Entonces, o sea, si un niño desde chiquito está etiquetado de tal manera y ya sabe que no va a salir, le va a dar lo mismo cualquier cosa.
Allí pasaba entonces la reflexión de Miguel Vidal con una palabra autorizada, Cáritas, que trabaja con los sectores más vulnerables y aseguran que la necesidad es estructural y necesita y requiere políticas que sean completas y complejas, ¿no? También. Tampoco se necesitan fórmulas mágicas ni hay que ser un premio Nobel para encarar este tema de fondo, simplemente hace falta voluntad, cierta estabilidad y evidentemente dedicar recursos mientras tanto a la situación actual y después con reformas de fondo. Obviamente que hay diferentes enfoques, habrá aquellos que tienen una visión más oficialista, otra más opositora, pero me parece que acá, si es un lugar donde no debe haber grieta, es en este. Seguro. No cabe la menor duda. Hablamos con gente del Consejo Local de Niñez y Adolescencia. También dejaban esta reflexión. El comité está recomendando, sobre todo en el problema de los recortes de recursos. La asignación de recursos del Estado ha sido con mucho, o sea, lo podemos valorar, pero son insuficientes. O sea, desde la crisis del 2001 no hemos podido apartarnos de esta realidad que se está acrecentando porque por más que, por ejemplo, para provincia venga en el presupuesto que se votó ayer en La Plata un porcentaje de 45% más, eso no incide en la necesidad diaria que están con respecto a los niños y niñas y adolescentes de Bahía Blanca y de toda la nación. Con respecto a hogares convivenciales, con respecto a maltrato, abuso, o sea, es muy extenso y duro. Las recomendaciones que da el comité con respecto a todas estas cosas. Necesitamos mejorar infraestructura, como por ejemplo en Bahía Blanca hay muchos lugares convivenciales y necesitan mudarse, algunos tienen 11 niños y un baño, o sea, necesitan ese arreglo, esas modificaciones, no solamente en el recurso humano, por más que muchas veces el recurso humano supera todo aquello que puede hacer y dar, es necesario apuntar a la niñez. Si pudieras hacer una lectura de lo que ocurre en Bahía Blanca en relación a este número. Sí, y te puedo decir que en lugares donde había 2 comedores ahí hay 5, en zonas donde no había comedores ahora hay comedores, hay merenderos. Entonces, si vemos este crecimiento de merenderos, comedores, hay un problema más grave, hay una crisis. Hay una crisis que hay que reconocer, que hay que abordar, y no solamente como Estado, sino como sociedad. Y hay muchas ONG en Bahía Blanca que estamos trabajando para, no es remediar, pero sí paliar esta situación. Y Bahía Blanca es muy solidaria. Entonces, por ahí aquellos que se puedan contactar con nosotros, con CEPRONISA, con Acción Maíz Comunitaria, Red Solidarios para una Infancia Mejor. O sea, hay muchas ONG que están abordando la problemática de la niñez. Pero es necesario que tomemos conciencia de todo esto, porque como viene la mano, diríamos así, vulgarmente, la cosa estaba difícil y aún va a estar un poco más.